informaciones que desplegábamos en nuestras noticias destacadas es evidentemente esta resolución dada tras la audiencia de revisión de medidas que solicitó Marcos Ramos, privado de su libertad, en el marco de una causa sobre supuesto hecho de violencia familiar en la ciudad de Coronel Oviedo. Marcos Miguel Ramos Ferreira, ¿cómo lo vivió la querella adhesiva, la representación legal de una de las víctimas, o de las víctimas en este caso específico, la señora Leticia Santa Cruz y su hijo? Para hablarnos sobre esto y los alcances de la resolución está en comunicación telefónica con nosotros el doctor Balbino Troche Maciel. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo te va? Muy buen día. Aquí para Mundo Sol FM, Oviedo Press Multimedios y Hablando Claro. Muy buenos días, mi querido amigo Néstor Castillo. Mis respetos y un gran saludo a tu gran audiencia. Gracias, doctor. Estábamos diciendo, se confirma la medida cautelar que hoy al menos se le impuso ya desde hace 2 semanas aproximadamente a Marcos Ramos, que es el de prisión preventiva. No prosperó esta audiencia de revisión de medidas, y estimo que esto para la querella o la representación legal a tu cargo tiene una connotación importante. Efectivamente, Néstor, ayer se sustanciaron las audiencias en relación a esta causa. Debemos recordar que en una de ellas es víctima la señora Leticia y en otra su hijo menor. Entonces, en ese orden de ideas, la defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares de conformidad al artículo 50 y 51 del Código Procesal Penal. Y el juez ayer nos convocó para tal efecto y bueno, creo que ya es de público conocimiento las resoluciones en ambas causas. No hacer lugar en las dos causas al pedido de arresto domiciliario que había formulado su defensa, doctor. Así mismo es, Néstor. El juzgado obró conforme a derecho. Debemos tener en cuenta que ambas causas son consideradas como crímenes. Entonces la ley taxativamente prohíbe que se conceda una medida alternativa, teniendo en cuenta que la defensa solicitó el arresto domiciliario y esto es considerado como una medida alternativa, y esto está prohibido taxativamente por el Código Procesal. Entonces, analizados, mejor dicho, todos los puntos que esgrimió la defensa, el juzgado rechazó cada uno de ellos. Doctor Balbino, ¿cómo te va? Cristian Bianciotto te saluda. Muy buenos días, Cristian. Doctor, ayer hablábamos con la fiscal de la causa, Gloria Rojas Cañete, y nos decía luego que era imposible que en una de las causas se pueda revisar la medida y otorgar una medida menos gravosa y en otra no. Es decir, en ambas se tendría que haber rechazada o aceptada. Así mismo, teniendo en cuenta que en ambos expedientes, en ambas carpetas fiscales, existen sendas pruebas que le comprometen la culpabilidad del señor Ramos. Entonces, aparte de eso, no existe ninguna diligencia hecha por la defensa para que pueda prosperar esta petición que él había solicitado al juzgado. De esto se corrió traslado a las partes, doctor. Como víctima también estimo que al tener participación en la audiencia, ¿cuál fue el motivo principal que pesó al final de cuentas para no hacer lugar a este pedido? ¿Es el riesgo de fuga, la obstrucción a la persecución que se había visto desde un principio, o no se ajustó fundamentalmente por la tipificación penal de crimen de este hecho? Sí, así es, efectivamente. Existen varios elementos que desvirtúan los fundamentos de la defensa. Una de ellas es que aún existe el peligro de fuga.
está latente ese requisito establecido por el artículo 242, el numeral tercero, teniendo en cuenta que Ramos estuvo prófugo 13 meses aproximadamente. Entonces eso pesa mucho en el sentido de que existe ese requisito latente del peligro de fuga. Y para tener en cuenta, o sea, para hacer un arresto domiciliario, se tienen que reunir en forma conjunta tres requisitos que establece el artículo 242, desvirtuar eso, para que pueda concederse un arresto domiciliario. Y teniendo en cuenta esta situación de la fuga, o sea, mejor dicho, la situación de Ramos, que estuvo prófugo más de 13 meses, existe latente aún el peligro de fuga. Doctor, este es en el caso penal. ¿Hay algún otro proceso judicial en otro fuero que involucren a ambas personas, es decir, a Leticia Santa Cruz y a Marcos Ramos? Sí. En el fuero civil, en relación a la disolución de la comunidad conyugal, cuyo expediente está en la ciudad de Caguazú. Correcto. Y existen otros expedientes en el fuero de la niñez en relación a la prestación alimentaria y régimen de relacionamiento. ¿Cómo se entendería un régimen de relacionamiento en las condiciones en las que hoy se encuentra el señor Marcos Ramos, o el régimen sería con la familia paterna? Con la familia paterna, así mismo es. El Código de la Niñez y Adolescencia otorga el derecho a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad de poder peticionar ese régimen de relacionamiento. Y en ese orden de ideas, la madre de Marcos Ramos solicitó dicho régimen para que pueda relacionarse, como el nombre del juicio lo dice, para relacionarse con sus nietos, con los 3 hijos de Leticia. Ahora, doctor, y esto, en el caso de la disolución conyugal, en algún momento se planteaba que era solamente un matrimonio de hecho y no un matrimonio constituido ante las leyes. ¿Esto cómo quedó finalmente? Eso se desestimaron esos juicios. Okay. Teniendo en cuenta que a raíz a raíz del problema penal surgieron varios vicios, y uno de ellos fue justamente el pedido de nulidad de matrimonio. Uh-huh. La otra parte alegó, en aquella época alegaron, la otra parte alegó, mejor dicho, que ese matrimonio no era válido. Y luego en estos meses Marcos Ramos otorgó poder a otro abogado específicamente para el fuero civil, y este profesional recomendó que ese matrimonio era válido con todos los requisitos legales. Entonces siguió ese curso normal, y a raíz de eso se planteó la disolución de la comunidad conyugal. Entiendo. Doctor, hay mucha especulación. Digo, tampoco es de que tenga notoriedad pública, pero existe la especulación, por lo menos periodísticamente manejando, que cuando se presentó el señor Ramos era porque hubo un arreglo entre las partes de conciliación. ¿Qué puedes decir al respecto? No, eso es falso, de toda falsedad absoluta. Prueba de ello es justamente el resultado de las audiencias de ayer. Porque si esas especulaciones pudieran ser ciertas, quizás los resultados de las audiencias que se sustanciaron ayer quizás iban a ser otras, ¿verdad? Como por ejemplo, por decirte que el juzgado podría haber otorgado el arresto domiciliario, ¿verdad? con consentimiento de la víctima. Pero en este caso no fue así. Doctor, y consecuentemente una nueva audiencia de revisión de medidas podría plantear la defensa técnica del imputado. Eso lo puede hacer quizá ofreciendo una mayor caución, una fianza mayor,
o romper un poco ese estado de probabilidad de obstrucción? ¿En qué tiempo podrían volver a plantear una revisión? A ver. Sí. A ver, doctor, ¿nos escuchas allí? Ahora sí te escucho, Néstor. No. Creo que salió no pude escuchar tu consulta. Te decía nada más, doctor, de aquí a qué tiempo la defensa técnica del imputado podría volver a plantear una audiencia de revisión de medidas. Sería también contrapresentación de una mayor caución o fianza, o sobre un compromiso de ajustarse y quebrar un poco ese peligro de obstrucción. Y esa respuesta creo que la defensa tendría la respuesta correcta, porque desde mi óptica, desde el escenario donde yo estoy ejerciendo la representación, no podría contestar esa pregunta, porque es un derecho que otorga el código a la defensa de poder solicitar Uh-huh. las audiencias de revisiones que considero oportuno. Tampoco hay un rigor procesal que indique se puede presentar en X cantidad de días, X cantidad de meses. Eso eso por práctica profesional, digamos, se puede plantear cuando así se considere. Así mismo, cuando la defensa considere oportuna, puede plantear las veces que considere. Uh-huh. Y por de pronto, al menos, y no sé si hablando en representación de la víctima, doctor, conforme con todo el proceso, la objetividad quizá con la que se va llevando, la imparcialidad, ¿qué opinión particularmente tendrías de eso? Hasta el momento nosotros, como representante de la querella y también en conversaciones con la señora Leticia, de nuestra parte estamos muy conformes con todas las actuaciones que realizó tanto el Ministerio Público, porque tenemos que tener en cuenta que nos encontramos actualmente recién en la etapa investigativa, porque a pesar de que pasó ya más de 3 meses, y teniendo en cuenta la situación que tuvo prófugo el señor Marcos, los plazos se interrumpieron. Uh-huh. Entonces nos encontramos en la etapa investigativa y la agente fiscal Gloria Cañete realizó todas las diligencias necesarias para presentar una acusación con fundamentos, buenos fundamentos, y también el juzgado, ¿verdad? De parte del doctor Narváez. El resultado de eso fue el rechazo categórico del pedido de arresto domiciliario. Y recordar que el requerimiento conclusivo se podría o tendría que plantear hasta el mes de enero. Así mismo es. Si mal no recuerdo, es el 6 de enero. Si mal no recuerdo. Pero son los primeros días de enero. Exacto. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos. No, muchas gracias a ustedes por la presencia.